Lo que está pasando hoy en Irán no es solo geopolítica, es el cumplimiento de un guión escrito hace 2500 años. La mayoría de la gente mira los titulares y ve una guerra inminente. Ve movimientos de tropas y discursos desafiantes. Pero si abres la Biblia, lo que encuentras es un mapa exacto de nuestro tiempo. Desde el Génesis hasta las profecías del Apocalipsis, Irán aparece bajo su nombre antiguo, Persia. Y lo que la Biblia dice sobre su destino final es tan preciso que te pondrá la piel de gallina. Hoy descubrirás por qué el país que una vez salvó a Israel, hoy se prepara para la batalla final de Gog y Magog. Prepárate, porque la historia está a punto de completarse. Para entender el futuro, primero debemos entender el ADN espiritual de esta nación. La Biblia sitúa el origen de Irán justo después del diluvio, en el famoso capítulo 10 del Génesis. Aquí aparecen dos patriarcas clave, Madai y Elam, hijos de Noé. Madai dio origen a los medos, guerreros rudos de las montañas del norte. Elam dio origen a los elamitas, en las fértiles llanuras del sur, cerca del Golfo Pérsico. Pero atención a este detalle histórico. Elam fue la primera nación en la historia bíblica en atacar al pueblo de la fe. En el Génesis vemos a los elamitas invadiendo Canaán y capturando a Lot. Fue Abraham mismo quien tuvo que perseguirlos para rescatar a su familia. Desde este primer encuentro, la Biblia nos marca un patrón. Persia es una tierra de contrastes, capaz de ser la mayor amenaza, pero también el aliado más inesperado. Muchos se sorprenden al saber que Irán fue, durante siglos, el mejor amigo y protector de Israel. Dios hizo algo que desafía toda lógica humana. 150 años antes de que ocurriera, el profeta Isaías llamó por su nombre a un rey persa que ni siquiera había nacido. Ciro, el Grande. Dios no lo llamó simplemente un rey, lo llamó su ungido. ¿Por qué un soberano pagano recibiría un título tan sagrado? Porque Dios lo eligió para destruir el orgullo de Babilonia y poner fin al exilio de su pueblo. Ciro no solo permitió que los judíos regresaran a su tierra, él financió de su propio tesoro la reconstrucción del templo de Jerusalén. Imagínalo, el templo de Dios fue levantado con recursos de Irán. Y la historia de amor no termina ahí. En la ciudad de Susa, en el corazón del Irán antiguo, la joven judía Esther fue coronada reina. Su valentía frente al rey Asuero salvó a toda su nación de un exterminio planeado. En esta era dorada, el imperio persa no fue el opresor, sino el escudo que Dios usó para proteger el linaje del que nacería el Mesías. Mientras el imperio crecía, el profeta Daniel vivía y servía en sus palacios reales. Daniel no solo interpretó sueños, él dejó un legado profético que cambiaría el mundo. Gracias a las enseñanzas de Daniel en las cortes de Persia, siglos después, un grupo de sabios astrónomos vio una señal en el cielo. Eran los magos de Oriente, hombres que pertenecían a la élite espiritual y científica de Persia. Ellos cruzaron desiertos enteros siguiendo una estrella, llevando oro, incienso y mirra. Mientras en Jerusalén reinaba la indiferencia y el miedo, en Persia había una expectativa sagrada. Estos sabios iraníes fueron los primeros extranjeros en postrarse ante Jesús en el pesebre. Irán fue la primera nación gentil en reconocer que el Salvador del mundo había llegado. Pero entonces surge la pregunta que todos nos hacemos hoy. ¿Qué cambió? ¿Cómo pasamos de esos reyes magos a las amenazas de destrucción que vemos en las noticias? La Biblia advierte sobre un giro drástico y oscuro en los últimos días. El profeta Ezequiel, en sus visiones del capítulo 38, describe una coalición militar masiva que se formará para atacar a Israel cuando éste haya regresado a su tierra.
La lista de invasores es clara. Encabezados por un líder llamado Gog, la primera nación aliada que se menciona es Persia. La profecía es escalofriante por su precisión. Dice que avanzarán como una tormenta, como una nube que cubre la tierra. El antiguo protector se convierte en el adversario más encarnizado. Lo que hoy vemos en los titulares, las alianzas militares entre potencias del norte y el régimen iraní, es exactamente lo que Ezequiel escribió hace más de 2000 años. Estamos viendo cómo se colocan las piezas de un tablero apocalíptico que ya estaba diseñado. ¿Significa esto que el destino de Irán es solo la destrucción? Absolutamente no. La Biblia siempre revela que detrás del juicio hay un propósito de misericordia. El profeta Jeremías lanzó una promesa que casi nadie menciona. En los últimos días, restauraré la fortuna de Elam. Aunque el sistema político y militar se encamine hacia un conflicto inevitable, Dios tiene un plan de redención para el pueblo iraní. La historia de Persia nos enseña que Dios es el dueño de la historia. Él quita y pone reyes según su voluntad. Estamos viviendo el momento exacto donde las noticias diarias y las profecías bíblicas se están fusionando en una sola realidad. El reloj sigue avanzando y las señales son imposibles de ignorar. ¿Crees que estamos presenciando los preparativos para la guerra de Gog y Magog? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si este contenido te ha ayudado a entender la profundidad de los tiempos que vivimos, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para unirte a nuestra comunidad. Juntos, seguiremos analizando las revelaciones que Dios dejó escritas para nuestra generación.